Y si gran parte de tu conflicto con el dinero no tuviera que ver con falta de fe, sino con una fe mal interpretada, y si el miedo que sientes al pensar en prosperar no fuera humildad, sino una forma silenciosa de desobediencia interior. Hay personas que oran todos los días, leen las escrituras con devoción, y aún así viven atrapadas en un ciclo de escasez, culpa y parálisis financiera. No porque Dios lo haya determinado así, sino porque nunca confrontaron una idea incómoda. El dinero no es espiritual ni carnal por sí mismo. Es un amplificador del carácter. Napoleon Hill comprendió esto con una claridad que incomoda, especialmente a quienes confunden pobreza con virtud y pasividad con fe. Lo que estás a punto de escuchar no busca agradarte, busca revelarte. Hay una tensión silenciosa que atraviesa a millones de creyentes. Una tensión que casi y nunca se nombra desde el púlpito, pero que domina la vida cotidiana. El deseo de estabilidad financiera enfrentado al miedo espiritual de amar al dinero. Desde pequeños, muchos cristianos absorbieron una narrativa implícita. Si deseas más, eres sospechoso. Si planificas, dudas de Dios. Si prosperas, debes justificarte. Napoleon Hill observó este fenómeno desde la psicología humana, no desde la teología, pero tocó un nervio profundamente bíblico cuando afirmó que la mayoría de las personas vive dominada por el miedo, no por la fe. Y aquí comienza el problema real. La Biblia nunca condena el dinero como objeto, condena el amor desordenado al dinero, porque ese amor desplaza a Dios del centro de la conciencia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, escribe Pablo, y no el dinero en sí. Sin embargo, el miedo al dinero, esa aversión espiritualizada, también produce frutos amargos, produce irresponsabilidad, negligencia, dependencia crónica, y una falsa espiritualidad que se esconde detrás de frases piadosas para no asumir decisiones difíciles. Hill habría dicho que ese miedo es una forma de autosabotaje aprendida, reforzada por el entorno, y nunca cuestionada internamente. Napoleon Hill insistía en que la mente humana actúa según las ideas que acepta como verdad incuestionable. Si una persona cree, aunque nunca lo diga en voz alta, que prosperar la alejará de Dios, su subconsciente hará todo lo posible para evitar esa prosperidad, no por rebeldía, sino por coherencia interna. Aquí la psicología y la espiritualidad se encuentran de manera incómoda. Muchas oraciones no son respondidas, no porque Dios no escuche, sino porque el alma está dividida. Santiago lo expresa con crudeza. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dice pecador, dice dividido. Hill observó que el deseo auténtico, no el capricho, sino el deseo sostenido, consciente y disciplinado, es el punto de partida de toda transformación externa. La Biblia coincide, aunque lo diga con otro lenguaje, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. El problema es que muchos corazones nunca fueron examinados. Desean, y al mismo tiempo se avergüenzan de desear. Piden provisión mientras rechazan responsabilidad. Esperan milagros donde se requiere carácter. Aquí aparece una distorsión peligrosa. Confundir dependencia de Dios con pasividad psicológica. Hill denunciaba con fuerza la mentalidad del algún día, del cuando Dios quiera, cuando esas frases no nacen de humildad, sino de evasión. En términos bíblicos, es enterrar el talento por miedo, y luego justificarlo con una imagen distorsionada de Dios. El siervo no fue condenado por robar ni por malgastar, sino por no hacer nada, por no asumir riesgo, por no actuar desde la conciencia de que lo recibido exigía administración. El dinero, desde esta perspectiva, se convierte en un espejo espiritual. Revela qué tan alineada está una persona entre lo que cree, lo que teme y lo que hace. Hill entendió que la mayoría de los seres humanos no fracasa por falta de oportunidades, sino por conflictos internos no resueltos. La Biblia lo diría así: como el hombre piensa en su corazón, así es él. No se trata de pensamiento positivo superficial, sino de coherencia interior profunda. Si este tipo de reflexión te incomoda, no te alejes. Los próximos contenidos de este canal no existen para tranquilizar conciencias, sino para examinarlas con honestidad. Permanecer aquí es una forma silenciosa de asumir responsabilidad interior, y quizá, solo quizá, de comenzar a reconciliar tu fe con tu vida financiera de una manera más madura, más bíblica y más consciente. Hay una idea que Napoleon Hill repetía con insistencia acaz y obsesiva: el enemigo más peligroso del ser humano no es la falta de recursos,
sino la indecisión prolongada. No hablaba de errores, ni siquiera de fracasos visibles. Hablaba de esa parálisis silenciosa, que se disfraza de prudencia, de espera espiritual, de discernimiento. Y aquí es donde su pensamiento vuelve a chocar, de frente, con una de las distorsiones más comunes dentro del cristianismo moderno, la espiritualización del miedo a decidir. Muchos creyentes no fracasan financieramente porque tomen malas decisiones, sino porque no toman ninguna. Permanecen años enteros, esperando una señal definitiva, una confirmación perfecta, una paz absoluta que elimine todo riesgo. Pero la Escritura nunca prometió certeza absoluta antes de la obediencia. Prometió dirección durante el camino. Abraham no recibió el mapa completo, recibió una orden clara: sal, y salió sin saber a dónde iba. Hill, desde la psicología, observó exactamente el mismo patrón. Las personas que avanzan no son las más seguras, sino las más comprometidas con una decisión. La indecisión constante produce una ilusión peligrosa de humildad. El individuo se convence de que no actúa porque no quiere errar, cuando en realidad no actúa porque teme asumir las consecuencias de elegir. Hill afirmaba que la mente humana busca seguridad antes que crecimiento, incluso cuando esa seguridad es ficticia. La Biblia lo expresa de otro modo, pero apunta al mismo núcleo. El miedo paraliza, no el respeto reverente, sino el temor que lleva a esconder, a postergar, a delegar la propia responsabilidad en Dios como excusa para no actuar. Aquí aparece un conflicto espiritual profundo. Muchos cristianos esperan que Dios decida por ellos lo que, bíblicamente, Dios espera que ellos decidan delante de Él. La oración se convierte entonces en una forma refinada de evasión. Se ora para no elegir, se pide claridad para no asumir riesgo, se busca consejo infinito para no cargar con el peso de la propia libertad. Hill habría dicho que esa persona ya eligió, aunque no lo sepa, eligió no avanzar. La Escritura es sorprendentemente directa al respecto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero el texto continúa: pida con fe, no dudando nada. La duda aquí no es intelectual, es existencial. Es el deseo de avanzar mezclado con el terror a perder. Es querer los frutos sin atravesar el proceso. Hill observó que la mente dividida sabotea cualquier proyecto antes de que éste tenga oportunidad de madurar. Santiago lo expresó siglos antes, con palabras casi idénticas. En el terreno financiero, esta indecisión se manifiesta de formas muy concretas. Personas que saben que deben ordenar sus cuentas, pero lo postergan indefinidamente, que intuyen que deben aprender, capacitarse, cambiar hábitos, pero esperan el momento ideal, que sienten el impulso de emprender algo pequeño, responsable, honesto, pero lo abortan internamente antes de dar el primer paso, justificándolo con prudencia espiritual. Hill diría que ese individuo no carece de fe, carece de decisión sostenida. Jesús contó una parábola incómoda para quienes confunden fe con inmovilidad. 3 siervos reciben recursos, 2 actúan, 1 se paraliza. El que no hace nada se justifica con una imagen distorsionada del Señor. Tuve miedo. El problema no fue la falta de resultados, sino la falta de acción. No fue condenado por perder, sino por no intentar. Hill habría reconocido aquí el patrón psicológico del autosabotaje motivado por temor. Existe una verdad que rara vez se dice con claridad en contextos religiosos. Dios no administra por nosotros lo que nos dio para administrar. Esperar que Él resuelva lo que nos corresponde ordenar es una forma sutil de irresponsabilidad espiritual. Hill insistía en que la claridad surge después de la decisión, no antes. La Biblia lo confirma. El camino del justo es como la luz del aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No dice que comienza perfecto, dice que se aclara en el trayecto. La indecisión prolongada tiene un costo psicológico y espiritual enorme. Erosiona la autoestima, debilita la voluntad y refuerza una narrativa interna de impotencia. La persona comienza a verse a sí misma como alguien a quien las cosas no le salen, cuando en realidad nunca se permitió sostener una elección el tiempo suficiente como para ver resultados. Hill advertía que este patrón crea una identidad de fracaso, sin fracasos visibles. Una vida detenida sin grandes caídas, pero también sin crecimiento. Si este análisis toca algo profundo en ti, no lo descartes rápidamente. Permanecer en este canal es una forma de seguir examinando esas zonas incómodas donde fe, miedo y responsabilidad se cruzan. Los próximos contenidos
no prometen soluciones rápidas, pero sí claridad progresiva, para quienes están dispuestos a mirarse con honestidad. Hay un conflicto aún más profundo que Nepal y Hill identificó, y que rara vez se aborda con honestidad en contextos cristianos: la relación entre el deseo y la culpa. No el deseo desordenado, sino el deseo consciente, sostenido y orientado. Hill afirmaba que todo logro humano comienza con un deseo definido, no vago, no tímido, no avergonzado. Y aquí surge una tensión silenciosa. Muchos creyentes aprendieron a desconfiar de sus propios deseos, a sospechar de cualquier anhelo que vaya más allá de la mera supervivencia. El resultado no es santidad, sino confusión interior. La Biblia no enseña a eliminar el deseo, sino a purificarlo. El problema es que esta distinción casi y nunca se explica con claridad. Se repite que el corazón es engañoso, pero se omite que también es el lugar donde Dios escribe su ley. Cuando el deseo no es examinado, sino reprimido, no desaparece, se vuelve subterráneo. Hill observó que los deseos negados no mueren. Se transforman en frustración, resentimiento o sabotaje inconsciente. Desde la espiritualidad, esto se manifiesta como una vida aparentemente devota, pero interiormente estancada. Muchos cristianos sienten culpa simplemente por querer algo más que lo básico, no porque ese deseo sea inmoral, sino porque no saben distinguir entre ambición y codicia. Hill fue claro: la ambición desordenada busca afirmación del ego. El deseo definido busca realización consciente. La Escritura ofrece un marco sorprendentemente similar cuando habla de mayordomía. El siervo fiel no es el que renuncia a todo deseo, sino el que orienta sus capacidades hacia un propósito que lo trasciende. Aquí aparece una paradoja incómoda. El cristiano, que niega su deseo de crecer, de ordenar su vida financiera, de expandir su influencia responsable, suele terminar siendo dominado por deseos más pequeños, más reactivos y menos conscientes. Gasto impulsivo, dependencia, comparación constante, envidias silenciosa. Hill lo describía como la ley de la compensación psicológica. Lo que no se expresa de forma consciente se filtra de manera distorsionada. Jesús nunca condenó el deseo de multiplicar, sino el deseo de acumular sin sentido. La parábola del rico insensato no critica la abundancia, sino la ausencia de conciencia espiritual. El hombre tenía graneros llenos, pero un alma vacía. Hill habría dicho que ese individuo confundió el fin con el medio. El dinero dejó de ser herramienta y se convirtió en refugio emocional. Aquí, la psicología y la teología convergen con una claridad inquietante. Existe una diferencia radical de decir no deseo riquezas y decir no sé qué hacer con el deseo de prosperar. El primero puede ser un acto de discernimiento. El segundo suele ser una evasión. Hill observó que las personas que reprimen sus deseos suelen justificar su inacción con discursos moralmente elevados, pero viven internamente frustradas. La Biblia lo expresa de manera más directa. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La ausencia de visión no produce paz, produce desorden. En el ámbito financiero, esta culpa se traduce en comportamientos contradictorios. Personas que trabajan duro, pero se niegan a cobrar lo justo, que tienen talento, pero se sabotean al negociar, que podrían administrar mejor, pero sienten que hacerlo sería demasiado mundano. Hill diría que esa persona vive en conflicto consigo misma. La Escritura diría que vive con un corazón dividido. El deseo, cuando es examinado a la luz de la conciencia espiritual, se convierte en motor de responsabilidad. No impulsa a tomar atajos, sino a construir con paciencia. No exige resultados inmediatos, sino coherencia sostenida. Hill insistía en que el deseo auténtico siempre viene acompañado de disciplina, porque no busca gratificación rápida, sino realización profunda. La Biblia confirma este principio cuando habla del fruto del Espíritu, que incluye dominio propio. Si este tema resuena contigo, no lo ignores. Este canal existe para explorar precisamente estas zonas grises, donde la fe se vuelve adulta o se queda infantil. Permanecer aquí no es consumir contenido. Es participar de un proceso de examen interior que rara vez se ofrece con honestidad. Existe un miedo que opera de forma más profunda que el temor a perder dinero, el miedo a asumir responsabilidad espiritual por la propia vida financiera. Napoleon Hill lo observó una y otra vez en personas que parecían sinceras, trabajadoras y bien intencionadas, pero que vivían atrapadas en una narrativa interna donde siempre eran víctimas de las circunstancias, la economía, la familia, el sistema, el pasado. Incluso Dios
todo servía como explicación para no mirar el propio margen de elección. Y aquí, nuevamente, el pensamiento de Hill se cruza de manera incómoda con un principio bíblico fundamental. Desde el inicio de las Escrituras, la responsabilidad aparece como una condición inseparable de la libertad. Adán no fue interrogado por su ignorancia, sino por su decisión. ¿Qué has hecho? No es una pregunta informativa. Es una confrontación de conciencia. Hill afirmaba que el ser humano comienza a madurar psicológicamente cuando deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarse ¿qué estoy haciendo yo con lo que me pasa? Esta transición es dolorosa, pero inevitable para cualquier crecimiento real. En el ámbito financiero, muchos cristianos delegan en Dios lo que en realidad corresponde a su carácter. Esperan provisión sin orden, multiplicación sin administración, paz sin disciplina, no porque crean que Dios sea injusto, sino porque inconscientemente desean ser rescatados sin ser transformados. Hill habría llamado a esto una forma de dependencia infantil. La Biblia lo llama inmadurez espiritual. Pablo fue claro cuando escribió que, al llegar a cierta etapa, ya no se puede vivir solo de leche. Hay una diferencia profunda entre confiar en Dios y evitar la responsabilidad personal. Confiar es actuar con conciencia de límites. Evitar es esperar que esos límites desaparezcan sin intervención propia. Hill observó que las personas que progresan son aquellas que asumen control interno, incluso cuando no controlan las circunstancias externas. La Escritura refuerza este principio cuando afirma que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. No se habla de milagros, sino de coherencia. Uno de los errores más dañinos es espiritualizar el desorden. Cuentas sin control, deudas ignoradas, decisiones impulsivas justificadas como pruebas. Todo envuelto en un lenguaje religioso que anestesia la conciencia. Hill advirtió que la mente humana es experta en racionalizar su propia negligencia. La Biblia lo dice con menos rodeos. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. La autocomplacencia es uno de los mayores enemigos de la sabiduría. Asumir responsabilidad espiritual por el dinero no significa obsesionarse con él. Significa reconocer que cada elección financiera es también una elección moral y psicológica. Hill insistía en que el carácter se revela en lo cotidiano, no en las declaraciones públicas. Jesús enseñó lo mismo cuando dijo que donde está el tesoro, allí estará el corazón, no como amenaza, sino como diagnóstico. Existe un punto de quiebre silencioso en la vida de muchas personas, el momento en que dejan de esperar que alguien más ordene su realidad. Ese momento no suele ser celebrado, porque implica duelo. Duelo por las excusas, por las narrativas heredadas, por la comodidad de no decidir. Hill habría dicho que ese es el instante en que la mente deja de ser pasiva y comienza a ser creativa. La Biblia lo describiría como arrepentimiento, no como culpa, sino como cambio de dirección. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este tipo de contenido no atrae a quienes buscan fórmulas rápidas, sino a quienes están dispuestos a confrontar su propia participación en su historia financiera. Permanecer en este canal es una forma silenciosa de asumir que la fe madura no huye de la responsabilidad, la abraza. Hay una última comprensión en Paul y en Hill alcanzó y que resulta especialmente incómoda para muchos creyentes. La prosperidad auténtica no es un evento externo, sino una consecuencia interna sostenida en el tiempo. No llega como premio divino, ni como señal automática de aprobación espiritual. Surge cuando carácter, conciencia, disciplina y propósito dejan de estar en conflicto. Y esta idea, lejos de contradecir la Biblia, la confirma de manera sobria y exigente. Uno de los mayores errores dentro del pensamiento cristiano popular es tratar la prosperidad como algo que desciende desde afuera, como si fuera una respuesta puntual a una oración correcta, a un sacrificio específico o a una temporada de fidelidad. Hill desmontó esa expectativa al observar que los resultados duraderos casi y nunca aparecen como milagros repentinos, sino como acumulación invisible de decisiones coherentes. La Escritura lo dice de forma menos psicológica, pero igual de contundente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No habla de suerte, habla de proceso. La prosperidad, entendida bíblicamente, no se limita al dinero, pero tampoco lo excluye. Incluye paz interior, orden, claridad mental, relaciones sanas y una relación madura
con los recursos. Gil entendió que el dinero fluye hacia quienes desarrollan una estructura interna capaz de sostenerlo. La Biblia lo expresaría así: el vino nuevo necesita odres nuevos, no porque el vino sea malo, sino porque sin estructura adecuada se pierde. Muchos cristianos desean un cambio financiero, sin aceptar el cambio interno que ese nuevo nivel exige. Desean alivio, pero no transformación. Estabilidad, pero no responsabilidad ampliada. Gil observó que una persona obtiene recursos sin haber desarrollado carácter. Esos recursos terminan amplificando sus debilidades. La Escritura está llena de ejemplos de esto. Reyes que prosperaron rápido y cayeron más rápido aún, no por falta de bendición, sino por falta de conciencia. Aquí aparece una verdad que rara vez se dice con honestidad pesterel. Dios no protege al ser humano de las consecuencias de su falta de carácter. Usa esas consecuencias para formarlo. Gil, desde otra tradición, llegó a la misma conclusión. El dolor suele ser el maestro más eficaz cuando la persona se niega a aprender de otra forma. La prosperidad prematura puede ser más peligrosa que la escasez prolongada. El dinero, en este sentido, no es la meta final, sino una prueba intermedia. Revela si la persona ha aprendido a gobernarse a sí misma. Gil afirmaba que el verdadero éxito es la capacidad de dirigirla propiamente hacia un propósito definido, sin ser arrastrado por el miedo, la culpa o la impulsividad. La Biblia lo llamaría dominio propio. Sin él, cualquier abundancia se convierte en carga. Existe una diferencia profunda entre esperar en Dios y preparar la vida para sostener aquello que se pide. La espera pasiva infantiliza la fe. La preparación consciente la madura. Gil insistía en que el éxito es predecible cuando se observan los hábitos diarios de una persona. La Escritura confirma este principio cuando afirma que el justo florece como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, no inmediatamente, a su tiempo. Si has acompañado este recorrido hasta aquí, quizá ya percibas que el conflicto con el dinero nunca fue solo económico, siempre fue espiritual, psicológico y moral al mismo tiempo. Este canal existe para profundizar en ese cruce incómodo, donde la fe deja de ser discurso y se convierte en vida examinada. Permanecer aquí es aceptar que la prosperidad verdadera no se reclama. Se construye desde adentro hacia afuera, con temor reverente, conciencia despierta y responsabilidad sostenida.